química en la universidad y también de maestría en la Universidad Michoacana, aquí en México. Su doctorado lo hizo en la Universidad de Laval, en Canadá, en ingeniería metalúrgica. Ahora es profesor investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, aquí en México, y sus áreas de interés son el control automático de procesos, la flotación de minerales, el procesamiento de minerales de manganeso y obtención de manganeso metálico, entre otras. También es evaluador de diversas revistas internacionales, entre ellas de Minerals Engineering, Hazardous Materials, y también es consultor y investigador para la industria. El doctor Garibay nos va a presentar el trabajo, es estudio comparativo de la capacidad de transporte de las burbujas convencionales y microburbujas. Agradecemos y damos la bienvenida al doctor Garibay. Muchas gracias. Pues bien, este trabajo nace del interés de analizar muchos de los resultados que nuestros estudiantes generan en el laboratorio y de ahí que quisimos hacer un estudio comparativo de la capacidad de transporte de las burbujas de tamaño convencional, las que se usan en la industria, con las microburbujas, que si bien no se emplean en la industria del procesamiento de minerales así masivamente, pues es un interés académico, digamos. El título entonces se ha llamado así, estudio comparativo de la capacidad de transporte de las burbujas de tamaño convencional con las microburbujas. Como coautores aparecemos varios de mis colegas y amigos que trabajamos en el CIMBESTAB. El contenido de mi presentación pues será una introducción, una parte experimental, los resultados y las conclusiones. En el fondo aparecen las partículas con las que generalmente generamos estos resultados, que son cuarzo semiesférico que tiene una forma cristalina. Como hemos escuchado ya en presentaciones anteriores, los que trabajamos la flotación sabemos muy bien que con frecuencia se presenta este fenómeno, que hay bajas recuperaciones con partículas finas y también con partículas gruesas. La razón de esto, también muchos lo sabemos, es que las partículas finas que se pretenden flotar con burbujas grandes, pues que deberían de tener un contacto para que pudieran flotar, en realidad siempre se deslizan por la capa límite y nunca tienen ese contacto, y entonces pues simplemente no flotan. De manera contraria, las partículas grandes sí tienen un momentum grande, sí chocan y con la burbuja tienen contacto, pero debido a su gran peso y a su baja fuerza de adherencia, finalmente se desprenden y tampoco se recuperan. Si bien no es un problema que no permita tener procesos económicamente viables, sí es para algunas plantas sería importante poder recuperar partículas finas y gruesas que tienen valores y que se les pierden, ¿verdad? En el mismo diagrama pues vemos cómo hay algún tamaño de partículas que sí logran flotar eficientemente, claro, dependiendo del tamaño de burbuja. Entonces, en resumen, tenemos que las partículas finas tienen una elevada área superficial, por lo tanto un elevado consumo de reactivos, una alta adherencia burbuja-partícula, una tendencia a ser arrastradas principalmente por las corrientes de agua que se van hacia el concentrado y una lenta cinética de flotación. En el caso contrario, las partículas grandes tienen una baja fuerza, baja área superficial, bajos requerimientos de reactivos, baja también adherencia, fuerza de adherencia entre la burbuja y la partícula, y de manera similar ambos tienen una baja cinética de flotación. Entonces el problema que aquí se presenta es baja recuperación con partículas finas y partículas gruesas. ¿Cómo resolver este problema? Bueno, pues aquí se han propuesto en la literatura muchas opciones. Las primeras es aquellas quienes dicen que para flotar partículas muy pequeñas simplemente basta con usar burbujas pequeñas. Entonces para flotar grandes pues hay que usar burbujas grandes.
Lo ideal pues sería poder así como regular con facilidad. Ahora tengo remolienda, te genero burbujas, partículas más pequeñas, pues le cambio para alimentar una distribución de tamaños de burbuja más pequeña. La realidad es mucho más difícil. Hay también quienes han propuesto una idea más polémica, podríamos decir, es generar una amplia distribución de tamaños de burbuja para poder flotar una amplia distribución también de tamaños de partícula. De esta forma podríamos hacer flotación real, formal, flotación libre de partículas pequeñas con microburbujas o burbujas muy pequeñas y simultáneamente la flotación de partículas grandes, o bien flotar agregados que tienen una distribución de tamaño de burbuja y flotan una distribución al mismo tiempo de tamaños de partícula. Cabe mencionar que si hiciéramos esto, se ha estudiado ya en algunos casos donde se ha intentado mezclar inclusive microburbujas con burbujas grandes, y se les presenta el problema que las burbujas grandes coalescen con las pequeñas, se las comen, y entonces se pierde el efecto que se buscaba. Para ello, pues entonces habría que manejar concentraciones de tensoactivos suficientemente elevadas para evitar este fenómeno y favorecer el proceso. Para iniciar el tema sobre la comparación, pues hablaré del concepto de capacidad de transporte. Generalmente la capacidad de transporte se define como el flujo másico de sólidos máximo que se tiene en el concentrado en relación al área transversal del equipo con el que se flota. Podría ser una columna, podría ser una celda de flotación. En sus inicios, los académicos intentaron hacer este cálculo de manera teórica y decían, bueno, si conociéramos el diámetro de una burbuja y conociéramos también el diámetro de las partículas y su densidad, y además supusiéramos que se acomodan sobre la superficie en un arreglo cúbico, entonces mediante un análisis geométrico podríamos calcular la capacidad de transporte con esta ecuación derivada de un análisis geométrico, función del diámetro y la densidad de las partículas, así como de el flujo de aire y el diámetro de las burbujas. Evidentemente en la realidad no es así de sencillo. Tenemos una gran distribución de tamaños en ocasiones de burbujas y de partículas. Tampoco las partículas son esféricas. No sabemos exactamente el llenado que tienen estas burbujas, ni la densidad es uniforme. Entonces, por esta razón, hace ya algunos años el doctor Rodolfo Espinosa, que ha estado en muchas de las sesiones de este Congreso, en 1988 propuso esa ecuación, que es una ecuación empírica. Él experimentó con diferentes tamaños de columnas de flotación, principalmente fue derivada para estos casos, con diferentes minerales, y encontró que la capacidad de transporte puede ser estimada de manera empírica en función de ese parámetro empírico y del diámetro promedio 80 de las partículas, así como de la densidad de estas. ¿Cómo se calcula esa, más bien se estima esa variable experimentalmente, que es la variable que está allá arriba en la cima de la curva? Lo que se hace experimentalmente es preparar pulpas de alimentación inicialmente diluidas con pocos sólidos y estabilizar el proceso, hacer la flotación. Evidentemente van a flotar casi todas las partículas, tendremos altas recuperaciones y trazamos ahí ya el primer punto. ¿Cómo? Pues muestreando el concentrado, midiendo los gramos por minuto que salen en el concentrado y dividiendo ese caudal entre el área transversal del aparato de flotación. El siguiente experimento sería incrementar el porcentaje de sólidos o la densidad de la pulpa, proceder a hacer la misma operación y así avanzamos sucesivamente, pero llegará un momento donde, no obstante adicionamos más partículas, ya no puede ni la celda ni la columna recuperar más sólidos, entonces se alcanza un máximo que debería mantenerse
ahí constante, pero que sin embargo en la práctica, en todos los casos que me consta que hemos medido, esta capacidad de transporte cae. La razón, que les explicaré, que es oportuno comentarlo, es que de la distribución de tamaños de burbuja que se alimenta, las fracciones más finas, de burbujas más pequeñas, se carga toda su superficie. Entonces, se alcanzan densidades mayores a la del agua y en lugar de salir hacia el concentrado, ya cargadas con valores, se pierden por la corriente de relaves. Bien, pues les hablaré de la metodología experimental brevemente. Como les decía, es un trabajo derivado de comparar resultados de varios trabajos a su vez. Del lado izquierdo presento los datos de los experimentos con burbujas de tamaño convencional, las cuales oscilaban en un tamaño de 0.5 a 2.5 milímetros. Son las que generalmente podemos encontrar en los procesos a escala industrial. La columna de flotación fue de 2.5 metros de altura y aproximadamente 2 pulgadas y media de diámetro. Procesamos arena sílica flotada con dodecilamina, con espumante Daufrot en 10 partes por millón, controlábamos el pH con hidróxido de sodio y incrementamos el porcentaje de sólidos hasta un 25%. En cuanto a la aeración, pues medíamos la fracción de aire retenido o el gas hold-up y alcanzábamos valores del 15%. En la industria es típico encontrar entre el 13% y en los mejores casos un 18%, 19%. El caudal de aire, en este caso esta variable es la velocidad superficial del aire que se obtiene dividiendo el caudal que alimentamos de aire entre el área transversal para normalizar la variable. Y del lado derecho tenemos las condiciones bajo las cuales se realizaron los experimentos con microburbujas. La columna es de menor tamaño pero de mayor diámetro. Fue el mismo reactivo químico colector, la misma arena sílica, diferentes tamaños obviamente de partícula. En aquel caso se usó MIBC en 20 partes por millón, porque son burbujas más pequeñas. Aquí los porcentajes de sólidos que se alcanzaron fueron hasta el 3% y las condiciones de aeración pues fueron muy inferiores a las de este otro caso. Allá alcanzábamos fracciones de aire retenido de 2.1%, es común, hasta un 3-4% máximo en los mejores casos, y una velocidad superficial de aire muy inferior a este otro caso. Y ustedes tal vez podrían decir con cierta razón, pero ¿cómo pretendemos comparar estos resultados con aquellos si se obtuvieron en diferentes condiciones? Bueno, pues de eso se trata. Nosotros quisimos tratar de sacar la información a estos resultados. Los experimentos, aquí está el diagrama experimental bajo los cuales se hicieron, y yo solamente voy a señalar que en el caso de las microburbujas, simplemente del compresor pasaban a un rotámetro, del rotámetro se alimentaban a la columna por un tubo poroso, y para incrementar el caudal de aire bastaba con simplemente abrir más la válvula, ¿ah? Siempre hay un límite que no tenemos así una gran tampoco libertad porque se pretende que no haya un mezclado, ¿verdad? Para el caso de las microburbujas, del compresor pasaba a un saturador de agua con aire a cierta presión, y de ahí liberábamos la solución saturada a presión ahora atmosférica, y ahí se generaban naturalmente las microburbujas. Bien, empiezo entonces a mostrar los resultados. Aquí se comparan las distribuciones de tamaño de burbuja. En el lado izquierdo pues vemos las burbujas de tamaño convencional con un tamaño promedio aproximadamente de 1.5 milímetros. En el lado derecho el diámetro promedio de las microburbujas fue de 60 micrómetros aproximadamente. Es una fotografía, un par de fotografías que muestran pues los diámetros de las burbujas. Estos están en una escala mayor. En aquel caso tenemos un alambre de platino como referencia, mide 0.3 milímetros, y entonces podríamos concluir que efectivamente son mucho más pequeñas aquellas que estas otras.
Las distribuciones de tamaño de partículas con las que se trabajó en el caso de las burbujas convencionales, las hemos definido como medias, gruesas y muy gruesas. Los tamaños fueron 129 micrómetros, 174 tamaños promedio y 267 aproximadamente. Y ustedes también se imaginarán, bueno, son partículas generalmente gruesas para los casos que se usan en la flotación, pero este es un análisis, estudio experimental y académico. En el caso de las microburbujas, pues la diversidad de tamaños de partículas fueron mucho mayor. Flotábamos partículas con un tamaño promedio de 4.8 micrómetros hasta burbujas muy gruesas de 192.7 micras de tamaño promedio. Y ahí, pues aún más evidente, diríamos, como si las microburbujas tienen un tamaño promedio de 60 micrómetros, pretendemos flotar partículas con tamaño promedio de 192, pues sería imposible. Bueno, nosotros lo que pretendíamos es ver los límites de la capacidad de transporte de las microburbujas y los fenómenos que con ellas se presentan. Los resultados ya de capacidad de transporte, en el caso de las burbujas convencionales, en el mejor de los casos, fue con la flotación de burbujas que llamamos gruesas, con tamaño promedio de 174.8, mientras que con y aquí obtuvimos valores de 25 gramos por minuto por centímetro cuadrado. Cabe mencionar que en la industria son valores típicos, estos valores que se obtienen, tal vez un poco menores porque estos son resultados obtenidos a escala de laboratorio, controlando muy bien las variables, sobre todo el tamaño de la burbuja. En el otro caso, en el mejor de los casos, también flotaron las gruesas relativamente, ¿verdad? Porque acá son evidentemente mucho más gruesas las partículas, que en aquel caso son de 72 micrómetros, y eso empieza a sorprender cómo las microburbujas que tienen un tamaño promedio de 60 micrómetros flotan tamaños promedio de partículas de 72 micrómetros. Pero otra cosa, y la más importante a mencionar en este caso, es que la escala en este caso va de 0 a 30 y obtuvimos 25, mientras que allá va de 0 a 0.25 y obteníamos 0.2 gramos por minuto por centímetro cuadrado. Evidentemente esto se debe a que en aquel caso usábamos muy poco caudal de aire, y no es que nosotros no quisiéramos alimentar más, es que el método de generación de las microburbujas se basa en saturar el agua con aire, y en la naturaleza pues hay un límite de esto que no nos permite ir más allá. Entonces, al final, esta manera de compararlo es pues muy injusta. Pasamos entonces a buscar una manera de normalizar esta comparación que fuera más realista y más comparable, más equitativa. Para ello, lo que hicimos es hacer un cálculo de la capacidad de transporte que hemos llamado aquí modificada, y que se basaba simplemente en comparar los gramos de concentrado por cada centímetro cúbico de aire que se empleaba. En este caso, entonces, la capacidad de transporte de las burbujas convencionales va de 0 a 0.3 gramos por centímetro cúbico, mientras que en aquel caso va de 0 a 0.2 aproximadamente, en el mejor de los casos, gramos por centímetro cúbico. En este caso, si bien hay una pequeña diferencia, podríamos decir que no es tan desconsiderable la capacidad de transporte de las microburbujas, contrario a lo que generalmente se piensa. El problema es que cómo resolver esto a nivel tecnológico, cómo hacer tener dispersiones, aire líquido, con una mucho mayor concentración de microburbujas. Esta diapositiva muestra la razón por la cual las microburbujas son capaces de flotar partículas grandes, pero empezamos analizando la fotografía del lado izquierdo. Son las burbujas de tamaño convencional. Si vemos en la parte inferior, lleva ya una monocapa de partículas,
inclusive se alcanzan a percibir partículas que vienen descendiendo grandes y que posiblemente no van a ser estables ahí. Del lado derecho nos sorprende encontrar cómo las microburbujas son capaces de flotar, inclusive partículas que tienen un tamaño similar al diámetro de las microburbujas. Y es que en estos casos creemos que inicialmente las microburbujas se adhieren a las partículas, les bajan su fuerza de sedimentación y es ahí donde empieza a formarse otro mecanismo de flotación de agregados, donde una distribución de microburbujas flota también una gran distribución de tamaños de partícula. Bueno, pues esta información es clave para entender los resultados de la flotación convencional. En la industria, a ustedes les constará que si alimentamos pulpas con una distribución de tamaños de partícula X, en el caso amarilla, vemos que a medida que aumentamos la concentración o la densidad de pulpa, en este caso hasta 25%, en el concentrado recuperamos cada vez más partículas finas. Entonces, pues se presenta un fenómeno de selectividad por tamaño de partícula. Sin embargo, con las microburbujas alimentamos una distribución de tamaños de partícula, aumentamos su densidad y, como pueden ver, inclusive a medida que aumentamos la densidad de la pulpa, la distribución de tamaños de partículas en el concentrado era inclusive más gruesa, se iba más hacia la derecha. Este no es un fenómeno casual, seguramente tiene su explicación porque se repitió en varias ocasiones. Lo que sí deja claro es que con microburbujas efectivamente podríamos recuperar toda la amplitud de tamaños de partícula. Algunos podrían pensar, sí, pero estos son resultados de laboratorio y sería muy difícil hacerlo en la industria, aún enriqueciendo las dispersiones convencionales con microburbuja. Bueno, pero para nosotros se trata de encontrar las razones y los fundamentos y las posibilidades, ¿verdad? Hacer propuestas para siguientes desarrollos. Y como dice un político mexicano, para mantener viva la esperanza, aquí presento una gran gama de intentos por desarrollar mejoras, por hacer mejoras en la generación de tamaños de burbuja. Algunas propuestas se han quedado a nivel laboratorio, como esta del primer caso del lado izquierdo superior, que es un tubo con una parte al final, un tubo poroso, por el interior se inyecta el aire, por el lado exterior un jet de agua, y de esa manera se intentaba modificar ambas variables para generar con facilidad a nuestro gusto las distribuciones de tamaños de burbuja. Evidentemente ese tubo poroso sí funcionaría tal vez un par de horas en una escala, en la industria se taparía inmediatamente. Entonces se quedó como una propuesta. Pero mientras haya ideas y estudios de laboratorio, se mantiene viva la esperanza de que en algún tiempo se desarrolle dispersores de aire más eficientes y con mayor amplitud de rangos de tamaños. Se tienen instaladas en empresas en México a escala industrial los sistemas microcell, que si bien no generan microburbujas, tampoco son tamaños de burbuja que aquí he llamado convencionales, son más pequeñas. Y entonces aquí sí se genera una alta concentración de burbujas pequeñas. ¿Cuál es el problema que según operadores de empresas mexicanas me han dicho? Es que en los mezcladores, que ahí se presentan, son las barritas que se ven ahí grises, se mezcla a alta velocidad las partículas con el agua o con la pulpa, y eso causa abrasión, y al final de cuentas tienen mayor necesidad de mantenimiento, y todos sabemos que en la industria pues hay muchos problemas y empieza a tener ineficiencias estos equipos. La otra propuesta del lado inferior, el enriquecer las dispersiones de pulpa con aire, con microburbujas de manera aparte, con un saturador, pues han quedado muchas veces en propuestas o se han intentado muy poco, porque evidentemente hay un consumo de electricidad,
Y no nada más eso, sino que no enriquecen en la proporción que se requiere de microburbujas. Y más recientemente se han propuesto bombas centrífugas donde se mezcla la pulpa o el aire, la pulpa o el agua con el aire, y aquí sí se genera fuertes distribuciones de pequeñas burbujas que son más pequeñas que los sistemas microcell, pero que no llegan a ser todavía mayoritariamente microburbujas. Son burbujas pequeñas que van con un tamaño promedio de unos 400 micrómetros. Aprovecho para definir, microburbujas es entre 0 y 100 micrómetros, entre 100 y aproximadamente 500 micrómetros se les llama burbujas pequeñas convencionalmente, y arriba de esto podríamos decir burbujas convencionales. Le solicito que concluya. Bien, profesor. entonces, bueno, estos gráficos simplemente nos permiten corroborar que para cada distribución de tamaños de partícula existe una distribución de tamaño de burbuja que hace eficiente la flotación. Como conclusiones, tenemos que si pudiéramos generar microburbujas concentradas de tamaños muy pequeños, entonces su capacidad sería similar a las de las burbujas convencionales. El reto está entonces ahora en mejorar la tecnología. Y bueno, a nivel laboratorio demostramos que las microburbujas son capaces de flotar tanto finas como partículas gruesas. Bueno, es todo por mi presentación.